Listo. Bien, entonces hoy día vamos a ver cómo la economía aplicada tenemos una perspectiva transdisciplinar, lo que es la polis y el proceso económico en la época más antigua en la Grecia. Si bien es cierto, los griegos, ¿sí? O Grecia, ¿no? La cultura griega era la cuna de la ciencia. ¿No? Fue la cuna de la ciencia porque en ella se podía, digamos, contemplar que los griegos habían estudiado de todo, ¿no? Los griegos habían incluso haber puesto de objetos de estudio cualquier tipo de cuestión que el ser humano podría hoy en día plantearse. Si ustedes me dicen, profesor, a ver, hay algo que no hayan estudiado los griegos, y se ponen a pensar en algo y ponen a poner pues supuestos y todo, yo les diría, bueno, esa temática pertenece a un tema que ya los griegos lo habían estudiado. Por eso se le dice la cuna de la ciencia, ¿no? En la investigación. Los filósofos y los primeros eruditos en cuanto a las disciplinas mismas, en cuanto al derecho, a la psicología, a la economía, ¿no? Y sobre todo la educación. La ciencia política también en un lado, pero la ciencia política se llama más el aspecto de la filosofía. Incluso la psicología, pero no pasó mucho tiempo para que la psicología se separara como tal, ¿sí? Porque si bien Aristóteles era filósofo, era uno de los filósofos más impactantes, se le considera el padre de la psicología, ¿no? Pero a la vez también se le considera aquel que acuñó en gran parte, ¿no? Lo que se plantea en la teoría de la economía, y es Adam Smith quien retoma, ¿no? Ciertos, digamos, conceptos para ser considerado el padre de la economía. Y hasta hoy en día se ve que Adam Smith tenía pues postulados muy, hasta el momento, muy, digamos, aplicables a la realidad. Lo más interesante, ¿sí? Es que Adam Smith, digamos que nunca vio la necesidad de lo que hoy en día, pues, en la parte de lo que es la economía misma que hemos estado viendo, el tema de poder lucrar. Porque si nos aterrizamos al hoy en día, acá en Perú, ¿sí? Aquí en Perú, la economía en la cual nosotros estamos como sistema es netamente lucrativa. Es netamente de querer que se dé algún gasto mayor de parte de nosotros que un ingreso. ¿Qué quiere decir? Que permite las entidades bancarias nos van a dar pues menos condiciones eh, beneficiarias, ¿no? Para nuestro propio bolsillo, por así decirlo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es una realidad también que ya en la misma teoría económica se las ha ido explicando de manera detallada, de manera concisa, ¿no? En cuanto a lo que es la descripción, ¿no? La economía positiva, y en cuanto a lo que es digamos, la misma normativa, ¿no? Normatividad, la economía normativa y más adentro de ello, ¿sí? Bien, pero esta breve introducción que sirva para poder también entender, primero, que hay que tener una perspectiva transdisciplinar. Le decía hace un momento que Aristóteles era el padre de la psicología, es considerado el padre de la psicología, era un filósofo, pero más veíamos que tuvo un aporte netamente como a los fundamentos psicológicos, ¿no? Claro, no es que digamos, él era psicólogo, que todas las personas, no exactamente, pero sí, de otra manera. Y es un tema debatible que no voy a entrar porque es otra disciplina, pero como alguien que aportaba en filosofía, como padre de la psicología, aporta también para la disciplina de la economía, ¿no? Como tal. Y que es nombrado no solamente por Adam Smith, sino por muchos otros economistas a nivel mundial, a nivel de la historia. ¿Por qué? Porque la economía no solamente se vale de que tengamos de la psicología, también puede ser del derecho, ¿no? De las leyes mismas, incluso de la educación. Eh, Hemos visto, ¿no? Videos, no me acuerdo, creo que sí, hemos visto con ustedes no, vamos a ver videos más adelante que me pareció muy curioso, ya, pensé que ya habíamos pasado, el ciclo Hatton llevamos el curso con otro ciclo, en otro salón, y les mostré unos videos de lo que es Aprendo en Casa. Y en Aprendo en Casa enseñan bastante en el sentido de los productos, ¿no? Y servicios bancarios, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Y qué tan importante es obtenerlos.
¿Y por qué no aprende casa eso? Porque ya en los colegios estatales están enseñando. Y es algo interesante porque no en todos los colegios estatales están enseñando. La otra vez hablaba con una señora, ¿no? Que, bueno, del trabajo, que mi trabajo atendemos, y me indicaba la señora que, ¿no? Hablamos un poco de la historia del Perú, y conversábamos un poquito de lo que en los 80 se vivía la inflación y varias cosas, ¿no? Y me decía, ay, no, no me acuerdo. Bueno, yo tampoco me acuerdo, le digo, no, no he sido exactamente de esa época, ya era un niño, pero que me voy a acordar que era un niño. Pero obviamente leyendo la historia del Perú se sabe, ¿no? Y ahí me ponía a reflexionar qué tan poca es digamos, la información necesaria en la etapa educativa escolar, que no sabemos a veces la historia de hace unos años nada más. Nos enseñan, nos enseñan la conquista española, cuando vino Colón, cuando se fundó Lima, de Ramón Castilla, está bien, pero no nos enseñan lo que pasó acá a la vuelta de la espalda, ¿no? Como por ejemplo ahora estamos dando una situación muy complicada, el dólar se ha disparado, la producción ha paralizado tremendamente, ¿sí? Y los presupuestos están paralizados, ¿no? Las entidades gubernamentales tienen presupuesto, pero se va a acabar. Y cuando se acabe ese presupuesto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo se van a solventar, por ejemplo, los bonos que se dan? ¿Cómo se van a solventar los materiales para los hospitales? Ahora que estamos en toda esta situación, la crisis política que estamos viviendo acarrea muchas cosas y tiene toda una explicación, ¿sí? No es una cosa de política, pero también la ciencia política cómo nos afecta en la parte de la producción, en la parte de entidades bancarias y más allá, ¿no? ¿Cómo está afectando toda esta situación? Bien, ahora, ¿qué es la transdisciplinariedad? ¿Sí? Esta imagen nos puede indicar pues que tenemos como que un combinado, como que algo de manera pues que se tiene pues muy, muy, conjunto, algo trabajado en algo orquestado, ¿sí? A ver, ¿alguien está entrando a clases? Ya está. Ya. Entonces, la estrategia o enfoque, ¿no? Usado en la investigación que rompe con los límites disciplinarios apuntando a un enfoque holístico, quiere decir que va a trabajar de una manera más completa y no solo a grandes rasgos o específicamente. Una cosa es de que, digamos, eh, yo, digamos que trabajo en la comisaría, ¿no? Y en la comisaría, pues, puede que haya una enfermera, haya un abogado, un psicólogo, un educador, ¿no? Estamos suponiendo una comisaría bien completa, ¿no? Con un centro de emergencia, policía, ¿no? Una comisaría de la mujer, ¿no? Una de Muna adentro, ¿no? Todo bien, bien así, bien dado, ¿no? Entonces, tenemos ahí varios profesionales de varias disciplinas, ¿no? Además, los alférez de policías, ¿no? Administradores, y entre ellos, pues, van a cumplir funciones para cumplir el rol que se les designa. En la organización de una empresa, ¿no? Se señala cuál es el puesto de cada uno y cuál es su función. Pero para que se dé esta organización consolidada, se necesita que cada puesto, cada persona que tenga un puesto, sea bien delimitado, bien definido, ¿no? Entonces, para que cada puesto sea bien delimitado, bien definido, se necesita analizar cuál va a ser la función. Pero la transdisciplinaridad no solamente se enfoca en que ya cada uno hace su función y ya, sino es que además de la eficiencia que se logra, ¿no? Es que se integran conocimientos para la resolución de problemas mayores. Y quiere decir que cada uno de su vista como profesional va a aportar a otra área, a otro puesto, a otra disciplina, para que no solamente cada uno haga su función y ya, sino que también puedan agregar mayores, digamos, relevancia. Ahora, es importante que la teoría económica y el derecho están muy arraigados, ¿sí? Podemos hablar de otras disciplinas más, como la ciencia política, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar más adelante en lo que ya es la misma economía normativa, ¿no? En cómo se establece a nivel nacional, digamos, la, este, la forma como hemos tenido pues, que llevar a cabo nuestras cuentas, ¿no? O sea, nuestra emisión de las cuentas y más, ¿sí? Pero bien,
La teoría económica provee elementos para entender la estructura de las leyes. En el surgimiento del derecho y la economía, en sus versiones positiva y normativa, surgen también diferentes escuelas y posiciones de algunos investigadores, por lo que la visión positivista del derecho permite algunos acercamientos utilizando herramientas de la teoría neoclásica. ¿Sí? Y la teoría neoclásica es aquella que en una época muy antigua se utilizó de una manera en la cual luego se actualizó. Sí, Noemi, acabo de leer que dice que me escucha entrecortado. Ya, a ver, voy a apagar la cámara. Si de esa manera me puede escuchar mejor. ¿No? A lo mejor a veces la cámara es lo que impide que no se tenga un buen audio. A veces. Se aclaró. Interesante. Entonces es la cámara probablemente o ha sido que capaz no su señal. Si se entrecorta me avisa para poder ir un poquito más despacio o para repetir, ¿ya? Porque lo ideal... no, su cámara no de usted, no se preocupe, no, no, no. Me voy a mi cámara. Como mi cámara no, estaba prendida, capaz era lo que faltaba. A ver, estoy bien. No, sí, al contrario. Sí, sí hay que prestar atención porque creo que cuando uno escribe, profesor, no se escucha. La otra vez se congeló la imagen, profesor, estoy viendo el piso porque estaba mostrándoles cómo desarrollar algunos, cómo en lo que es software de almacenamiento estaba a otros alumnos enseñándoles cómo escanear, ¿no? Con el celular, ¿no? Algunas cosas, dentro de lo que es, de lo que entramos dentro del Google Drive y se había congelado la imagen en el piso, ¿no? Y eso, pues obviamente me indicaba que los alumnos que están atentos. Y está bien lo que indica usted, alumno nuevo. Bien, entonces retomando lo que estábamos hablando sobre la teoría neoclásica, ¿no? La teoría clásica, ¿no? Bueno, que está fundamentada en lo que Adam Smith empezó como padre de la economía, sirvió para esa época y que por hoy en día sirve, hay postulados que sí todavía pues nosotros podemos analizar que son ciertos, ¿no? O podríamos también de otra manera refutar y por eso hay o sea, el neoclásico es como que otra vez, ¿no? Estamos otra vez reformulando lo que en aquel entonces se había principado. Y lo que se había principado en aquel entonces no era suficiente para también la tecnología que hoy en día se tiene, ¿no? Basta nada más poder pensar en aparatos como la máquina de escribir, ¿sí? Para usted la máquina de escribir puede ser algo que es inservible prácticamente, pero en su época era una herramienta tecnológica de mucho nivel. Por ejemplo, hoy en día es la computadora, pero la computadora no solamente sirve para reemplazar la función de la máquina de escribir, incluso de mejorar, digamos, el producto que se tiene por la máquina de escribir, ¿no? Porque obviamente pues corrige, se puede borrar, digamos que no hay que usar mucho papel, hay un montón de cosas que podríamos indicar, ¿no? Entre esa diferencia en lo que es la tecnología, no solamente desde ese punto de vista, sino también, ¿no? Que la computadora tiene otras funciones. Comúnmente, pues, ¿por qué se tiene una computadora en la casa? Por el internet, por videojuegos, por entretenimiento, etcétera. Comúnmente, ¿no? Y en alguna época, no mucho en el Perú, pero sí a nivel mundial, ¿sí? Entrando a lo que era los primeros, digamos, índices de la globalización, ¿no? Como índices dentro de una familia, ¿sí? Antes en los hogares, lo común, ¿no? Así como hoy en día es tener una computadora, era tener un piano. Era como que eso te entretenía, ¿no? Estamos hablando antes que la máquina de escribir todavía llegara a nivel mundial. Un piano era como que una adquisición importante, ¿no? Y que todos querían usarla. Y eso pasa con la computadora, ¿no? Y familias adineradas tenían pues entre dos, tres pianos, ¿no? Y que uno pues lo tenía en la sala, en el cuarto, en algún otro ambiente y venían los invitados, familiares y cualquiera podía pues tocar, ¿no? Porque había como que un hábito de más o menos llevarlo a cabo y tenían pues así una manera de poder ¿no? Orquestarse, ¿no? Una reunión. Entonces, todas estas situaciones que estoy mencionando nos ayuda para ver cómo es que a través del tiempo la sociedad, ¿no? el ámbito en el que vivimos, hoy en día se lleva a cabo y que las tecnologías nos pueden ayudar, como indicaba hace un momento, como reformular alguna teoría, ¿no?
como inclusive descartar al 100%, porque acá está, cuando hablo de neoclásica es de que la palabra neo es que estoy volviendo a hacer, estoy, digamos, dando un enfoque diferente, o es una nueva forma de ver esta teoría misma, de la cual de ella me he basado, estoy corrigiendo, muchas formas, ¿no? Pero si yo me baso en la teoría del juego, por ejemplo, de John Nash, que vamos a ver un poco más, cómo él refuta tantos años ¿no? de estudios dentro de la economía. Bien, entonces, en el desarrollo de la relación general del derecho y la economía se encuentran diferentes corrientes de pensamiento y de interpretación del mismo Adam Smith. Las interpretaciones desarrolladas por Adam Smith en La riqueza de las naciones sobre los efectos económicos de las leyes que regulan las actividades mercantiles fueron una preocupación explícita de su pensamiento. Este se encuentra relacionado de manera más explícita en sus reflexiones sobre los efectos de las regulaciones sobre el comercio internacional, permitiéndole posturas al respecto que abogaban por la libertad de los mercados. Entonces, hoy en día, ¿hay libertad de mercados? Sí, ¿no? A pesar de que esto yo estoy corriéndome prácticamente unos 300 años en el futuro, ¿no? Bueno, 300 no, unos 200, 244 años en el futuro estoy corriendo, ¿sí? Aproximadamente. eh, ¿No? Indicando de que la situación en la cual hoy en día estamos viviendo, ¿sí? Es una que muchos nos quejamos porque falte algo que por lo cual se luchó, la libertad, ¿no? De algunas adquisiciones, la libertad de poder invertir, la libertad de poder, digamos, no tener pues que pagar, que tributar, qué sé yo. El tema de tributar, pues desde la primera existencia del comercio del ser humano ya existía. Solo que hoy en día como que puede parecer más fastidioso, más complejo y es tan antiguo que ya uno piensa que no debería darse. Muchas personas entendidas en el tema ya piensan de que no debería ya, digamos, de tener impuestos, ¿no? Porque hay una parte del bien común, que sí, hay el bien común. Pero por otro lado, si bien hay ingresos porcentuales, ¿no? En empresas grandes, ¿sí? En empresas grandes y hay ingresos fuertes. Pero, por otro lado, ya estos ingresos fuertes que deben, ¿no? No se cobran como tales a pequeñas empresas, al ciudadano mismo. Entonces, lo mínimo que debería, que podría, ¿no? Que podría, diría, lo mínimo yo que podría eliminarse son los tributos a las personas naturales sin negocio. O sea, ¿qué quiere decir? Los arbitrios, los pagos municipales, que obviamente estos principios vienen de un punto de vista capitalista, ¿no? De un punto de vista de una posición política derecha, pero que no solamente, obviamente, pues, lo vamos a ver como negativo, ¿no? Porque se supone que mediante ello nuestro distrito, nuestro lugar tiene que vivir de manera mejor. Entonces, por otro lado, ¿no? Si hablamos ya de los mismos mercados, también supuestamente ellos mejoran. Por ejemplo, cuando se hace un Mall del Sur, un Plaza Norte, ¿no? Estos al tener, ¿no? que pagar, supuestamente mejoran el distrito. Por otro lado, al construir, también pues mejoran las pistas, las veredas, plantan árboles, ¿no? Y se supone, ¿no? Que como ellos han mejorado, digamos, a unos metros cuadrados más allá y más acá y más por allá y más por el otro lado, pues se supone de que también a la vez tiene que haber una mejora por parte de las autoridades respecto a lo que es el pago de tributos, ¿no? O sea, porque supuestamente un centro comercial genera ingresos grandes para ingresos grandes para poder tener pues no mayores mayores actividades ejecutadas en bien de la población, ¿no? Mejores pistas, mejores veredas, mejor seguridad en tema de serenazgo, limpieza, orden. Y es más, no solamente hablando de construcción o de dar, sino también hablando de gestión, o sea, en temas de organizar, digamos, juntas vecinales o microempresarios, ¿no? Digamos, de invertir para poder desarrollar planes que ayuden a la formalización de negocios, al comercio ambulatorio, al ordenamiento, etcétera, ¿no? Porque esto es un problema que hoy en día vemos, pero como les digo, he corrido, ¿no? Aproximadamente
¿no? 250 años, casi 250 años en el futuro de lo que Adam Smith había planteado un inicio. ¿Sí? Bien. Menos de 150 años, ¿no? Pero en las modernas estructuras de mercado, las relaciones entre economía y ley son más estrechas, ¿no? Entonces, ya no hay un tema de que capaz, por un lado teníamos la economía y por otro lado teníamos el derecho, ¿no? El mercado y las personas que en él interactúan necesitan de fuertes estructuras legales que además se adecuen a los cambios que estas estructuras presentan. Los enfoques teóricos desde la economía han visto la importancia de estos procesos y el desarrollo de corrientes teóricas que retomen tanto la ley como la economía son sustanciales, ¿no? Ya que, por un lado, pues, hubo una época en la cual a nivel universitario, de disciplinas, no se querían, digamos, se querían como que dividir, como que cada uno iba a tener su facultad, no iba a tener mucho que ver uno con otro, y hasta hoy en día pasa eso en las universidades, ¿ya? Pero si remontamos a lo que les indicaba y que vamos a ver ahora luego, en la cuna de la ciencia en la época griega, ¿no? Podemos tener en cuenta que ahí había una gran transdisciplinaridad, o sea, no había un tema de que, mira, yo veo este ámbito, tú ves tal, no, ambos tenían pues, perdón, todos tenían un objetivo, ¿no? El cual era pues consolidar, ¿no? Digamos, las funciones necesarias, llevar a cabo de manera correcta toda la organización política, social, etcétera. Desde la visión positiva, ¿no? Se plantea que el derecho debe ser eficiente para generar bienestar y debe ser utilizado como herramienta para producir desarrollo económico. Entonces vemos cómo aterriza aquí lo que es ¿no? Las leyes, ¿no? El derecho dentro del desarrollo de la economía. Porque supuestamente mediante las leyes es que, como le digo, lo que se planteaba Adam Smith hoy en día se aplica mientras las leyes se indica de que, por ejemplo, un pequeño negocio debe pagar pues, ¿no? una cantidad mínima de impuestos, ¿sí? ¿Y cuál es la cantidad mínima de impuestos? Si es un comercio ambulatorio, ¿sí? Sea, digamos, por así decirlo, normativizado, porque un comercio ambulatorio no es formal, ¿no? Solamente la municipalidad le cobra tributos, le cobra un sol por cada día, ¿sí? Pero si es un comercio, pues una tienda, una bodega, un internet, ¿no? Y obviamente están formalizados correctamente, van a pagar un mínimo de 20 soles al mes. Entonces, hay toda una explicación que no viene mucho al cabo ahorita de llevarla a cabo, o sea, no quiero tampoco entrar un poquito de lo que es organización de empresas, o lo que es tributación, no quiero entrar mucho a ese tema, que eso es algo que igual tienen que saber. Me imagino que ya llevarán eso en algún curso. Bueno, en el curso de organización de empresas se lleva, ¿no? Y ya más adelante lo van a seguramente llevar, o si lo han llevado, pues imagino que deben tener la información. Y espero lo tengan lo más claro posible, porque como futuros administradores, ¿no? Ustedes deben de saber muy bien adecuado toda esta situación. Bien, entonces la ley, ¿no? Va a permitir, ¿no? que haya un desarrollo económico tal. Hay un desarrollo económico en el sentido de que se tiene, ¿no? A personas pues, ¿no? Generando ingresos. Y esos ingresos supuestamente, vamos a ver, por un lado, el comercio ambulatorio genera ingresos para la municipalidad, ¿no? Y se supone que la municipalidad con esos ingresos va a ejecutar actividades, acciones, ¿no? Va a contar con presupuestos destinados para la mejora de la vivencia de la población ciudadana, se supone. Por otro lado, si el microempresario paga 20 soles, ¿no? El que es formal y lo que tiene bien todo en regla, entonces este negocio formal va a pagar 20 soles a la SUNAT, ¿sí? Y al pagar 20 soles a la SUNAT, entonces estamos contando con que pueda tenerse ya algo más estatal, ¿sí? Y la economía estatal, ¿no? La bolsa de valores afecta, sí, ¿no? O sea, supuestamente, ¿no? Por otro lado, ¿no? Ese tipo de pagos más se va a dar para poder subvencionar las funciones públicas de personal. O sea, si bien es cierto, las personas que trabajan para el Estado necesitan una remuneración, va a valerse en parte de este presupuesto. Ahora, ¿qué pasa si la gente no empieza a pagar? ¿No hay presupuesto de las personas? No, pues porque obviamente recuerden que hemos hablado ya acerca del capital, ¿no? Intangible, digamos, de las situaciones en las cuales uno debe de tener
en cuenta cómo saber invertir y que vamos a ver más adelante en eso en las situaciones bancarias. Bien, entonces lo ideal es que la economía pues nos ayude a ver no solamente el aumento de capital, sino también la calidad de vida. ¿De acuerdo? Si bien aplicando un poco lo que estaba hablando acerca del derecho, el derecho nos permite que tengamos en cuenta ver qué tanto necesitamos, ¿no? O no, capaz que algunas cosas se aprueben, ¿no? Hace poco, por la situación, la crisis política que estábamos viviendo, leí una frase que no siempre lo legal es lo que debe ser, ¿no? Por ejemplo, era legal antes la esclavitud, era legal antes vender a mujeres, o era legal, pues, ¿no? Eh, ciertas, la cocaína alguna vez fue legal, ¿no? En la historia podemos ver un poquito eso. Sin embargo, ¿no? Es lo que debería ser, o sea, más allá de que es lo correcto, más allá de la moral, o sea, genera bienestar, ¿sí? Porque lo que queremos entender es que en la calidad de vida es lo que va a generar bienestar, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, comienzo a pensar acerca de la legalización de la marihuana, eso va a generar bienestar para las personas, ¿sí? Entonces, hay estudios epidemiológicos que hablan sobre la marihuana, ¿no? Cómo produce, pues también influye, ¿no? En el aumento de violencia y mayores cosas. Entonces, por un lado, es interesante ese punto de vista de que genere, pues, ciertos malestares, ¿no? Y también, además, estos malestares produce daños, ¿no? Biológicos irreparables en las personas. Y no solamente en las personas que lo tienen y ya, sino también, pues, en cuanto a personas que tengan sus hijos, ¿no? O sea, cuando uno tiene hijos y ya ha consumido, pues, estos tipos de productos, no solamente la marihuana, sino en general muchos otros, eh, produce que otros tengan, que los hijos cuando están gestando no desarrollen como deba ser, tengan algunos problemas, etcétera. O sea, hay todo un tema largo en tema de salud, ¿sí? Pero, o sea, ¿cómo es que ahí ya, como le digo, ¿no? Aplicamos más transdisciplinaridad porque la ley no va más allá de lo que estoy nada más comentando? Bien, un ejemplo de Varian en el 98 permite entender la interrelación entre decisiones jurídicas y económicas en caso de que una persona transgreda la ley cometiendo un robo. El beneficio que la persona obtiene es la utilidad de los artículos robados, ¿no? O sea, tú robas algo y supuestamente, ¿no? La persona obtiene utilidad de estos, mientras que el costo en que incurre es la posibilidad de ser detenido y la multa y o el encarcelamiento correspondientes. Entonces, ¿cómo van a ver, o sea, cómo va a influenciar? Porque vamos a empezar a ver ya un bien no solamente en objetos de capital, en objetos monetarios, sino también en objetos de qué ganancias pueden generarte, ¿no? Entonces, qué cosas pueden, ¿no? Darse. Entonces, por eso es donde ellos se sacan las razones de por qué ante una situación, ante una falta grave, ¿no? Se dice, no, ya va a tener que pagar tanto, va a tener que indemnizar, ¿no? De esta manera. Ya. Seguimos, ¿no? Ahora, como le estaba indicando, vamos a ver, ¿no? También, por un lado, acerca de lo que es la polis. ¿Sí? Como acá vemos, pues obviamente, cuando uno pone la polis, vemos la imagen de Grecia, ¿no? Aristóteles describe el desarrollo de la vida en común desde varias perspectivas. Por un lado, como algo que se organiza desde sus comienzos naturales. Aquí son fundamentales las parejas hombre-mujer, padre-hijo, dueño-esclavo. Todas estas asociaciones en pareja tienen lugar por necesidad natural inmediata, ya que es la necesidad, ¿no? La que reúne a los hombres y es la necesidad la que funda todo intercambio, también el económico. De otro lado, Aristóteles describe el devenir de la polis por sus situaciones históricas o pseudo-arquitectónicas a partir de comunidades inferiores, casa, aldea, hasta su término en la polis. Entonces, determina que la polis, bueno, es prácticamente una ciudad, una nación, pero más allá de ser una ciudad, una nación, más allá del espacio geográfico, por eso habla de
pseudo arquitectónicas, ¿no? O sea, esto lo está hablando de un espacio geográfico que pueda delimitarse desde lo mínimo hasta que máximo, ¿no? La forma de cómo se va a llevar a cabo la sociedad en esta necesita de componentes muy importantes, ¿sí? Cuando habla de casa, aldea, ¿no? O sea, hablamos de unidad, ¿no? Donde está conglomerada, ¿no? Es como decir persona y familia, no una persona, ¿no? En la familia se conglomera, por así decirlo, porque en una casa pueden vivir pues varias personas como parte de la familia. Por otro lado, es importante también entender de que en esta época la visión era muy diferente a lo de hoy en día, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que por aquí les voy a más o menos indicar que era en manos históricas que pueden parecerles muy raras, ¿sí? Que pueden parecerles como que oye, esto no es digamos, lo normativo, lo natural, lo que parece. Por ejemplo, ¿no? El tema de que Aristóteles era homosexual, no digo de que el que sea homosexual era que esté mal, ¿no? O al menos se atañe de que era homosexual. Pero, ¿cuál es el tema en que era homosexual? Es que no era un homosexual como hoy en día, pues de que comúnmente un homosexual, comúnmente, no siempre, un homosexual como lo vemos pues vestido de una manera como hemos determinado femenina. ¿Por qué digo como hemos determinado? Si yo digo, lo vemos afeminado, lo vemos vestido de mujer, es que, claro, por un lado pues la opinión, ¿sí? Como dice, ya, sí, pero vamos a ver qué tipo de homosexual era. ¿Qué tipo de homosexual era? ¿Ya? Era como que una moda en ese entonces el ser homosexual. Eso les digo, es algo raro, ¿sí? Sí, también, no, Nietzsche creo que dicen que esa era bisexual, ¿no? Alguien que todavía, bueno, Nietzsche era más que todo, es otra época. Nietzsche es una época en la cual él, digamos, yo creo que Nietzsche era un tema muy rebelde, o sea, Nietzsche era un rebelde, así como Karl Marx, ¿no? Yo a veces he pensado, ¿no? He llegado a pensar, claro, entonces, el homosexual de ese entonces hoy en día no es lo mismo, ¿no? Más que todo por la moda. Cuando hablo de la moda, quiere decir la media, o sea, perdón, lo que más común está, ¿sí? Por ejemplo, el tema de escandalosos, o eso les decía íbamos a redundar, ¿no? El tema de ser escandalosos, sí era un escándalo en cierta medida, en el sentido de, digamos, en aquel entonces sí, ¿no? Era un escándalo, pues, pero era una moda también, ¿no? Por otro lado, porque también había que ver otras culturas, por ejemplo la cultura griega, ¿no? Si bien la cultura griega dejó muy buen rastro, pero por otro lado también deja mucho, pues, por así decirlo, un tema moral, no deja muy buenas cosas. Y peor la cultura Roma, que la cultura Roma solamente, ¿no? Los romanos solamente copiaron todo lo griego al final, ¿no? Lo copiaron y lo empeoraron en el tema, pues, político. Ahora, hay que entender también de que es ser escandaloso, porque justo estaba hablando de que como uno puede pensar que es ser afeminado, vestirse como mujer, hoy en día se dicen de que no, ¿no? El concepto de hombre-mujer es algo impuesto o enseñado por la sociedad, ¿no? Que uno se desarrolla como hombre, como mujer, de tal punto de vista, ¿no? Ok, pues respetando ese punto de vista es que yo estoy indicando lo que hoy en día, cómo se puede decir cómo viste una mujer. Porque se supone que una mujer, se supone, ¿no? Es la única que puede vestir falda. Pero si nos vamos a Escocia, los hombres visten faldas hoy en día, ¿no? Hay actores muy conocidos como Gerard Butler, ¿no? Que hizo de 300, el actor que hizo de Obi-Wan, no me acuerdo, en las tres películas de Star Wars primeras, me acabo de dar su nombre, que también son escoceses, y que muchas veces ellos en algunas premiaciones de películas han ido con su falda escocesa, ¿no? O sea, representando por un tema de su identidad cultural, ¿sí? Si vemos las películas, pues, Corazón Valiente, aún los guerreros tenían, pues, sus faldas, ¿no? Aún los guerreros tenían, pues, falda. Entonces, era normal, ¿no? Y hasta podría decirse que era varonil que usen falda, ¿no? Podría decirse. Habría que estudiar más a fondo ello. Entonces, en este entonces no era como comúnmente vemos hoy en día. Hoy en día, no voy a hablar de varias épocas porque entraríamos ya a un tema de mucha controversia, de más historia, de más análisis.
cómo se ve un homosexual, porque estos homosexuales no eran pues, digamos, de un aspecto más a lo que, como ya he explicado el por qué digo, lo que se considera como femenino, ¿no? Como una mujer está establecida que se vista, ¿no? O como que como hay que de ser delicadito, no. Eran homosexuales, pues, eran personas homosexuales, pero su única, un indicador de que eran homosexuales era de que tenían pues, ¿no? Simplemente relaciones con otros hombres, ¿no? Entre hombres. ¿Y por qué era que ellos tenían relaciones entre ellos, ¿no? Y muchas veces se da que los filósofos como Platón, Sócrates, ¿no? Tenían más que todo estas relaciones con sus discípulos. Había un libertinaje, podría decirse, ¿no? Por un lado, ¿ya? Pero ¿por qué era este tema de con sus discípulos o con otras personas, ¿no? Porque se veía, pues, de que, o se pensaba, ¿no? De que el hombre era, pues, tan hermoso, o sea, eran tan, narcisistas, por así decirlo, claro, que nosotros no saben la palabra narcisista, sino que Narciso fue un personaje de la literatura griega que se enamoró de sí mismo al verse en el agua porque era tan hermoso. Entonces eran tan narcisistas consigo mismos en cuanto a lo que es el hombre. Entonces, uno puede decir, profesor, eso no es machismo, o sea, creer que el hombre es más hermoso que la mujer, qué sé yo. Eh, es una época diferente, ¿no? Y podría indicarse que, bueno, sí, no sea un homosexual machismo, podría hasta decirse, ¿no? Pero es un tema más a debatir. A lo que voy es de que, sí, discípulo, claro. Ujú, ujú, claro. Claro, hay un tema ahí de que es cierto, no había tanto inclusividad, ¿no? Pero por otro lado, pues, si bien es cierto, las mujeres no es que no estudiaban, sino es que, a ver, pongamos a pensar bastante, ¿no? O sea, el tema del cuidado, o sea, de otra manera la biología de la mujer demanda mucho cuidado. Entonces, no todas, algunas culturas como la griega, la espartana como que tenía un lado, pero por otro lado también había una discriminación, por ejemplo, con aquellos que nacían deformes, con un mal congénito y los tiraban por el barranco, ¿no? Pero había como que una igualdad, ¿no? Ante el hombre, ¿no? Entre la educación y el atletismo, inclusive, ¿no? Sobre todo en Esparta, y que se copió también en los demás griegos, ¿no? Pero había un tema del cuidado de la mujer. Entonces, a veces es como que más que era un tema de falta de recursos para el cuidado de una mujer, porque, por ejemplo, la regla, la menstruación que pasaban en ese entonces era diferente, ¿no? Las etapas postparto no habían tantas, no sé si no había una tecnología que hoy en día sí hay para que puedan tener una mejora rápida o una mejora de calidad, porque también recordemos, yo siempre he escuchado esta frase que dicen, ¿no? Y, ¿no? ¿Y cómo hacían en la antigüedad? Tenían dos, tres, cuatro hijos, como si nada, no era necesario cesárea. Claro, pero es que uno piensa porque primero de que tenían pues como si no tenían cuatro, cinco, siete hijos, ¿no? Pero de esos cuatro, cinco, siete hijos tenían dos, tres más que habían fallecido y que se había quedado en el olvido, ¿no? Que comúnmente no se tenía en cuenta, que comúnmente no se les contaba, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, pues, tenemos también el punto de que había un punto machista en el cual creían que el hombre era superior a la mujer. No de un punto de vista tan ¿cómo explicarles? Tan como hoy en día se ve, ¿no? ¿Cómo explicar? Tan característico como hoy en día, ¿no? Porque yo he visto muchas veces que aún incluso los políticos mismos
hablan de forma despectiva de las mujeres, ¿no? No solamente en el Perú, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo, o algunas actitudes, como por ejemplo cuando hubo un ministro, Idel Bessler, que entró por una ministra, que no me acuerdo cómo se llama la ministra, era una persona de edad, ¿no? Y que denotaba bastante, o sea, como que era muy, cariñoso, por así decirlo, o sea, mucho le besaba a la ministra, ¿no? Y se notaba la incomodidad de la ministra, ¿no? Y eso incomoda, ese es acoso, ¿no? Y ese es un delito, ¿no? Y terrible, porque en un ámbito laboral alguien hace eso y lo pueden denunciar y todo lo demás, ¿no? Pero ¿por qué las autoridades no pueden lograr eso? O sea, hay como que, ¿no? Una inmunidad, ¿no? Que no puedan sentenciarnos así nomás, ¿no? Hay como que mucha controversia en eso. Pero la educación en las mujeres sí se daba, al menos en Grecia sí se daba. En muchos pueblos se daba. Aquellos pueblos que no se daban una educación a la mujer, al menos mínima, ¿sí? Tendían a ser menos desarrollados. La, la- los estudios dicen que los pueblos o las naciones donde las mujeres no han tenido acceso a la educación han sido menos desarrollados. No porque la mujer sea más que el hombre en el estudio, sino porque así como el hombre, hay mujeres muy inteligentes y había mujeres muy resaltantes, ¿no? El problema es de que, o sea, imagínense, si tenemos por un lado con los hombres, si con los hombres logramos sacar, por así decirlo, 15 de nota, con las mujeres también 15 de nota, sacamos 30, ya no 20, es decir, ¿no? Entonces, esa es la igualdad, ¿no? No es indicar de que, no, que las mujeres son más fuertes, no, o sea, es un tema de que entre ambos se logre una mayor eficiencia, ¿no? Y por un lado, en Grecia los griegos lo lograron. Sin embargo, hubo un gran problema dentro de Grecia que fue su declive, ¿no? Que fue la crisis interna, ¿no? Por así decirlo, guerra civil, ¿ya? Ya, no, no es civil war, por favor. Pero sí, por así decirlo, hubo una guerra civil, ¿no? Por así decirlo, que entre los pueblos no, se derrocaron, ¿no? Y eso debilitó digamos, el poderío como nación en su momento. Pero hasta hoy en día nos sirve pues de ejemplo en el tema educativo. Sí, alumnos, más bien, hace rato me salió que en 5 minutos se corta la clase. Si la clase se corta, ustedes vuelven a ingresar. Bien, entonces estaba en el tema de que, claro, como uno se sorprendía, ¿no? O sea, el ser homosexual en aquel entonces era muy diferente a hoy en día. Y es cierto, o sea, el ser homosexual, e incluso a veces el homosexual era mucho más rudo, ¿sí? Muchos dicen que en la obra La Odisea, ¿no? Que no recordarán capaz el colegio o la academia, qué sé yo, Aquiles, que era el guerrero, muchos decían que, a pesar que tenía esclavas, eh, su, su mejor amigo, no me acuerdo cómo se llama su mejor amigo, Arquelao creo, su mejor amigo eran pareja, ¿no? Patroclo, gracias. Gracias, Milagro. Eran muchos estudiantes de literatura siempre indican, ¿no? De que eran como que pareja, probablemente, ¿no? Y obviamente, por así decirlo, si era cierto que eran pareja, entonces había una esencia de tabú. O sea, el tema de ser homosexual también tenía una forma de tabú. ¿Por qué? Porque estaban como queriendo ocultar esa inclinación, ese gusto, ¿sí? Entonces podemos ahí ver por un lado, ¿no? De que, o sea, Aquiles no era nada femenino, ¿no? O sea, como se puede hoy en día querer indicar que es ser femenino o que es mostrar como mujer, ¿no? Pero por otro lado, pues, se puede también interpretar de que Patroclo como que sí era, como aún dice, ¿no? El que hace de mujer, ¿no? Podemos decir, pero no estaba nada confirmado. O sea, ahí la situación es saber qué tan cierto era esta aseveración. Entonces, queda inconcluso. Por otro lado, ¿no? También el tema, por ejemplo, de lo que es la prostitución. Por un lado, también había una lucha en que si era o no era legal, en que si había o no había bigamia. Entonces, había una gran libertad de escoger respecto a ello, ¿sí? Pero a la vez también, digamos, no como hoy en día, pero ya estaban apareciendo ciertas enfermedades de transmisión sexual. Digamos que en aquel entonces una enfermedad de transmisión sexual, no muy dada como lo que hoy en día es el SIDA, era la lepra. ¿Sí? La lepra era considerada como que, era considerada, ¿no? Como la enfermedad no por la fornicación, digamos, las infidelidades, la promiscuidad, etcétera, ¿no? Y no había, pues, como en la Edad Media, no solamente hoy en día, como en la Edad Media,
Entonces retomamos la clase, ¿no? Entonces, la polis, ¿no? O sea, la sociedad como se desarrollaba en aquel entonces, ¿no? Era de una manera muy diferente a lo que hoy en día, ¿no? Tenemos y podríamos indicar de raro, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en el colegio y empezaron a enseñarnos acerca de la religión musulmana, ¿no? Y que me acuerdo, nunca olvidarme lo que nuestra profesora nos dijo, ¿no? Una muy buena profesora, que no duró ni un año, no duró ni 3 años en el colegio, pues, porque era tan buena, considero, imagino algo mejor. Ella nos indicaba, ¿no? Nos decía, alumnos, lo que hoy día vamos a aprender, ¿no? Ustedes tienen que escuchar con mucha atención, pero tienen que escuchar, no interrumpir, no fastidiarse, ¿no? O sea, como que nos preparó. ¿Para qué nos preparó? Para entender, pues, digamos, lo ilógico, lo irracional que era la cultura musulmana respecto a la desvalorización de la mujer, ¿no? La, en la forma en la cual era maltratada e incluso muchas veces asesinada, ¿no? O que si no se le podía ver ni una parte del cuerpo y que la apedreaban, ¿no? O sea, encima era asesinada de una manera terrible, ¿no? Entonces, imagina, nosotros adolescentes, 12, 13 años, todo lo que decíamos, pero queríamos un poquito levantarnos y irnos hasta Arabia y empezar ahí a tirarle las carpetas a todas las autoridades, ¿no? Pero, como les digo, entonces Aristóteles ya había definido situaciones como las que nos van a hacer diferenciaciones entre una y otras cosas, ¿no? Ahora, sorprendente de que era homosexual, sí, ¿no? Pero por otro lado también, pues, eh, era una, como les decía, era una forma diferente en la cual se veía. No digo que ni está bien, ni está mal, es un punto de vista de cada uno diferente, pero también había otras situaciones, pues, como que hoy en día podría decirse que eran muy libertinas, ¿no? Como que habían fiestas donde habían orgías y todo lo demás, pero había otras personas que eran todo lo contrario, ¿no? Como que eran más conservadoras, no compartían mucho eso, o sea, por así decirlo de manera sencilla, ¿no? No eran divinos del dios Baco, ¿no? Porque el dios Baco, el dios del vino, provocaba esas situaciones que se den, ¿no? Que se puedan tener, pues, esos tipos de celebraciones, ese tipo de situaciones y que probablemente merecía a que algunas personas lo vieran como algo negativo, ¿no? Entonces eso uno lo conoce porque hay personas que incluso indican, ¿no? De que mira, causaba enfermedades, causaba conflictos, causaba muchas situaciones, etcétera. Y entonces el desarrollo de la polis como tal, ¿no? Podríamos ver de que era muy afectado en un sentido de que debían empezar a haber divisiones. Y a veces entre estas ideologías, sean políticas, sociales, educativas, entonces ideologías hacían que hubiera siempre un conflicto interno, ¿no? Y es lo que hoy en día pasa en nuestro país, ¿sí? O sea, pero exactamente lo que estoy diciendo es que lo que pasó en la antigua Grecia, en toda Europa, por así decirlo, o sea, Perú lo está pasando recién. O sea, es como decir, nuestras situaciones que estamos pasando complicadas, conflictivas, como que Europa ya lo han pasado ya. Por eso dicen que es ¿cómo le dicen? El continente antiguo, ¿no? O sea, nos lleva años. Si uno empieza a ver por qué en Europa los países son más desarrollados, ¿no? Es porque nos llevan años de historia, años de desarrollo. Sin embargo, a pesar de que, miren, para que vean de que el tiempo, el factor tiempo, iba a decir el tiempo factor, el factor tiempo no tiene mucho, no influye de manera definitiva en la economía, en la sociedad, o inclusive en el derecho, ¿no? Porque bastó con que vacaran al presidente y la economía, la producción ha sido afectada. Pero hemos salido pues de una situación complicada ante la pandemia, ante, ¿no? la cuarentena, y ya se ha reactivado, ya empezamos a tener marcha. Es más, o sea, uno puede decir, no, la economía está mal, pero no es que esté mal. Lo que pasa es de que no estamos buscando donde debe ser invertir. La gente piensa que invertir en mascarilla es suficiente, en protectores es suficiente. No, o sea, hay otras situaciones como la educación virtual en la que estamos hoy en día. Claro, los que ya están en el ámbito educativo ya están, ¿no? Pero hay otras personas que en cuanto a sus mismas carreras, en cuanto a sus mismas actividades, ocupaciones, no se han puesto de lado en lo cual cómo es que les deban de emplearse, autoemplearse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque antiguamente, ¿no? Las personas no eran tan dependientes como hoy en día. O sea, no había tanta dependencia económica de, de una estancia privada, y menos de una estancia estatal, ¿no? O sea, los gobernantes eran, pues, claro,
el tema en cuanto a cada nación, en el tema de la ganancia de los reyes más que todo, porque habían monarquías en aquel entonces, tenían sus guardias, y entrar a, pues, a trabajar con ellos, a veces era como que una, digamos, un puesto muy importante, ¿no? No como hoy en día, pues que con, por así decirlo, ¿no? Con temas políticos o politiquería o con un favor o el que paga para entrar, no entra para robar, no, o sea, era más que todo meritocracia. Entonces, en la historia de Europa, la meritocracia era la que primaba para que pudiera darse pues un puesto de un funcionario público. Por otro lado, como le estaba indicando, ¿no? Cada sociedad se desarrollaba de un punto de vista diferente, pero lograban de otra manera pues consolidar lo que hoy en día, como les estaba indicando, es la polis. Ahora, uno aprenderá profesor que habla de muchos aspectos, pero no define qué es la polis, ¿no? Entonces, obviamente, es la comunidad que se administraba por sí misma, o sea, es aquella que, como decía, o sea, puede ser una ciudad, un distrito, una nación. Vamos a poner de ejemplo, Estados Unidos, su mismo nombre son estados, y cada estado tiene leyes diferentes. Acá en Perú no, la ley es para todos por igual, ¿no? Porque en algunos estados está permitido el aborto, en otros no. En algunos estados está permitido el consumo de marihuana, en otros no. O sea, cada estado determina y según, digamos, la democracia es que se da, ¿no? Pero la democracia se define solamente en base a elecciones a gobernantes que se van a encargar de desarrollar, pues, ¿no? Cómo, cómo, cómo llevar a cabo las situaciones. Ahora, como les estaba indicando, ¿no? Muchos filósofos más como Aristóteles han incluido para la política, ¿sí? Pero, ¿no? Como les estaba indicando, Aristóteles indicaba que la polis es el límite de la actividad económica. Interesante porque es como decir, ok, o sea, ¿hasta aquí es mi actividad económica? En aquel entonces, porque no había... ¿Cómo? A ver, los demás, ¿cómo me escuchan? Acercarme un poco más junto a la cámara. Ya, ok, ya. Entonces, no sé, se sube el volumen, se acerca más. Ya, digamos, bien, gracias. Ok, continuamos, ya. Continuamos, tenemos hasta las 7:30, ¿de acuerdo? Eh, Hoy en día no es como que estamos saltándonos rápido al hoy en día, porque es importante ver cómo estamos, ¿no? La actividad económica no es como que hoy en día vendo por internet, te llevo desde casa, o el comercio internacional, ¿sí? A ver un momento, está entrando su compañero Jaime. Ya, como decía, no es como hoy en día que se tenga pues el comercio exterior, el comercio internacional, que estamos viendo cada vez más, ¿no? Sino que tenemos que entender que hay muchas situaciones, ¿no? Que hay muchas preocupaciones que nos están llevando a cabo pues para normalizar, normativizar, legalizar y podría incluso indicar pues, ¿no? O podría decir que comparar en que el tema de que cada vez saquemos más producción o que vamos a generar a otros lados, nos genera un deceso, ¿ya? No digo que no debería darse en lo absoluto. El deceso que yo digo que genera es que como país, está bien que exportemos, sí, pero tiene su contraparte. ¿Cuál es su contraparte? De que al exportar nos quedamos sin nuestros propios productos. Y peor si en otros países, porque por ejemplo el espárrago en España, en Alemania, es más barato que en Perú. ¿Por qué? ¿No? A pesar que somos los primeros productores de espárragos. Porque en otros países el espárrago, ¿no? Al comprarlo de Perú, lo compran a una cantidad tan grande, ¿no? Tan grande es la cantidad que lo compran, que sale menos costosa la unidad que acá en Perú. Y acá en Perú, como no somos muy productores de este alimento, entonces bueno, lo compramos, en lo que compramos nos cuesta, no sé, es un precio alto. Claro, el precio justifica la propiedad, la calidad del producto, en este caso, ¿sí? No como en las casacas de Renzo Costa, porque el precio no justifica ni la calidad ni el producto como tal, ¿no?
capaz sí es justificado pues por la marca, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O porque es de Renzo Costa, ¿no? O porque Renzo Costa es Renzo Costa, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? De que un amigo, o sea, yo siempre decía, me compro, no me compro, siempre pensaba, ¿no? Siempre he pasado por la tienda y veo las casacas, ¿no? Bueno, qué bonito, decía yo. Veo el precio y me desanimo, pues, porque es prácticamente la mitad de un sueldo, ¿no? La casaca, o la tercera parte de un sueldo, ¿no? Entonces, quedarme con la tercera parte, sin la tercera parte de un sueldo, dije, bueno, no conviene, ¿no? Sin embargo, la marca, ¿no? Es bastante, las carteras, la billetera, los zapatos, ¿no? El cuero que se da, claro, es cuero, ¿no? Pero un amigo que trabaja en una empresa donde hacen industrias de cuero, me indicaba pues de que el costo está por encima del 300%, ¿no? O sea, digamos que la casaca está, digamos, si un zapato unos zapatos de cuero de esas cosas está 500 soles, ¿sí? Comúnmente se puede encontrar a 150 soles, ¿no? Y que esos 150 soles sale con todo de ganancia. Estoy dando un supuesto, ¿no? Es que, ahora ustedes pueden decir, pues nos ha enseñado pues que los zapatos deben estar 150 soles. No, por si acaso es un supuesto. Yo no estoy actualizado de cuánto estará un zapato de cuero actualmente. Actualmente, ¿no? Uno bueno puede estar 200 soles, 180, ¿no? Aproximadamente, uno bueno, ¿no? Aproximadamente, hasta 150, ¿no? Pero depende también de dónde lo compres, ¿no? Si te vas pues al mall, ¿no? A Plaza Norte. Pero si te vas pues a la fábrica industrial, ¿no? Vía Salvador, ¿no? Entonces vas a encontrar la misma calidad, probablemente vas a tener que buscar bien, capaz no te asegura al 100%, pero al final puede que sí sea muy bueno, pero vas a encontrar, ¿no? Y a un precio mucho menor todavía. Entonces, la economía sirve para el sustento de la ciudad y para nada más, ¿sí? ¿Para qué otra cosa más va a servir la economía, no? Uno puede ver que la ciudad compete todo, pues las familias, por ejemplo, los bonos, ¿no? Por ejemplo, los programas sociales que ayudan como en tema de pensión 65 para aquellos que digamos que no tienen ningún tipo de actividad, no han tenido ningún tipo de actividad laboral para que en su vejez tengan una pensión y reciben en un conjunto 300 soles mensuales, ¿no? Como su pensión. O por ejemplo lo que es el vaso de leche. O por otro lado podemos ver, ¿no? lo que es la tributación, que estuvimos hablando a un inicio, ¿no? Cuando se tributa, cuando se tiene pues que llevar a cabo a una situación en cuanto a que un negocio sea formalizado, que un negocio tenga que llevarse a cabo, ¿sí? Ahora, por otro lado, es una de las herramientas de la supervivencia de la ciudad, la polis, ¿sí? Porque gracias a eso tenemos una limitación, digamos, ¿no? Pues hoy en día, en el tema del mismo comercio, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, eh, tú quieres comprar pan, ¿o te vas a ir? A ver, por ejemplo, a ver, alumno Jaime, ¿en qué distrito vive? Jaime, ¿me escuchas? Mira, ve, somos somos del mismo distrito, ¿no? Jaime, no te vas a ir pues a comprar pan acá a Surco, ¿no? El pan lo vas a comprar pues no solamente en el distrito, sino en un lugar cerquísimo a tu casa, ¿de acuerdo? Pero, digamos, ya, Jaime, tú que conoces muy bien probablemente el sur, digamos, te quieres comprar unos buenos zapatos, ¿no? De cuero, ¿no? ¿A dónde iría? Muy probable, ¿no? Como todo buen San Juan Miraflorino, nos vamos al parque industrial, ¿no? Donde hay zapatos pues en Vía Salvador, ¿no? Que ahí se vende bastante, zapatillas, ¿no? Y otros productos más, como muebles también, pues se puede comprar, ¿no? Entonces, se puede por un lado tener esa circunstancia, por un lado. Pero por otro lado, ¿no? También tendríamos que ver pues cómo llevar a cabo algunas situaciones que pueden, digamos, con el tiempo pasar, ¿no? O sea, habría alguna situación política, social, que nos llevaría a que compremos el pan en un lugar tan lejano como de tu casa a Surco, de tu casa a San Juan, a Vía Salvador, viendo San Juan de Progreso. O sea, ¿qué situaciones podrían provocar eso? Porque recordando un poco la época de los 80, ¿sí? Había inflación y a veces para comprar los productos de primera necesidad, ¿no? Alimentarse, había que viajar pues
largas distancias, había que irse pues de un lugar a otro, y era terrible, ¿no? Entonces, y a veces pues había que ir al centro de Lima porque ya no había nada cerca de tu distrito o en el distrito más cercano donde se compraba comúnmente las cosas. Incluso el pan tenían que irse a otros lados fuera de su lugar, ¿no? Porque buscaban por todos lados, ¿no? No siempre, pero en unas ocasiones se llegaba a ese punto. Pero, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta de que no estamos ahorita hablando un poco de historia, pero también en cuanto ha sido redundante los estudios, o sea, las huellas, ¿no? de la antigua Grecia respecto a ello. Ahora, en la concepción de Smith, y que la próxima semana vamos a hablar con más relevancia de manera histórica, en cuanto ya no solamente temas de leyes, sino de la administración misma, el desarrollo o el progreso económico aparece caracterizado como un proceso endógeno, ¿no? Circular y acumulativo de cambio y formación, perdón, y transformación cultural, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que esto resulta que las relaciones de interdependencia existen entre el proceso de acumulación de capital, la expansión de mercados y el crecimiento de la producción, de la productividad y el empleo. Entonces, Smith lo que veía es de que, primeramente, ¿no? Teníamos que engendrar, ¿no? Que desde el interior de la misma situación en la cual se daba, puede ser pues en un distrito, en una zona, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, Jessica Hilario, ¿en qué distrito vive usted, disculpe? Alumna Jessica Hilario, ¿en qué distrito vive? No está. Alumna Noelia, ¿en qué distrito vive usted? Alumna Noelia, ¿me escucha? Alumna, sí, ¿en qué distrito vive usted, Noelia? El Agustino, ya. Entonces, y uno más. William Estrada, ¿en qué distrito vive usted? Alumno de Vía Salvador. Entonces, Jaime vive en San Juan de Miraflores, William Estrada vive en Vía Salvador y Noelia vive en el Agustino, ¿no? Entonces, son estos diferentes, pero cada uno pueden haber determinadas situaciones, ¿no? Características, no solamente del distrito, sino de la zona. Por ejemplo, ¿no? Porque todos conocemos o hemos escuchado de yerbateros en el Agustino, ¿no? Entonces, bueno, capaz tu compañera Noelia no sea la persona más indicada para hacer turismo en yerbatero, ¿sí? Probablemente, ¿no? Pero lo que me voy es de que hay características muy, eso sí, dice Noelia, ¿no? Se lo hace como su palma en la mano, ¿no? Y hay características, ¿no? Entonces, ya hay características que Noelia, pues, debe de por lo menos saber, ¿no? Y de poder aconsejarte para hacer compras o para movilizarte, por simplemente pasar, por último, ¿no? Igual manera, pues, William Estrada en Vía Salvador, probablemente lo que es, a ver, aparte ¿cómo se llama? De la zona industrial, bueno, la zona industrial es lo más conocida en Vía Salvador, ¿no? Sí, pues la zona industrial es lo más conocida en Vía Salvador, ¿no? O podríamos indicar pues lo que es la C, ¿no? Todo lo que es la C, ¿sí? Que es la parte más pegada al Panamericana Norte, podríamos por ahí, ¿no? Hablar un poquito de cómo se desarrolla el comercio ahí, ¿no? Porque, bueno, por lo que conozco en Vía Salvador, en la C el comercio es muy diferente de cómo se desarrolla, ¿no? Para la parte más pegada a Vía María del Triunfo, por la G, es muy diferente cómo se desarrolla, ¿no? Hay mucha diferencia, mucha propia organización. En cambio, en San Juan de Miraflores podríamos pues hablar de Ciudad de Dios. Casi todo el mundo en el Perú, no casi todos en el Perú conocemos lo que es Ciudad de Dios, incluso en Latinoamérica. Dice que Ciudad de Dios es uno de los mercados con mayores abastos en Latinoamérica y en una época fue con el mayor rentabilidad a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, obviamente hay características muy comunes de Ciudad de Dios, ¿sí? Pero que podríamos hoy en día pues capaz apuntar a que deben mejorarse, porque desde que apareció el Mall del Sur, como que como que no, Ciudad de Dios ha bajado bastante en su trayectoria, de cómo antes estaba dando, ¿no? O sea, de que sí ha habido afectado bastante, ¿no? No tanto a los comerciantes, ¿ah?
sino más que todo, digamos, el desarrollo del mismo negocio. Porque los comerciantes, pues, o bien cambian de rubro, o pues, se ponen a trabajar de manera dependiente y siguen con su estabilidad económica, ¿no? Por ahí algunos sí, pues, ¿no? Quebraron, se endeudaron, qué sé yo, pero otros, pues, simplemente reducieron personal, o ya no contrataban tanto personal, o simplemente acortaron su mismo presupuesto económico y ahí están, ahí va, ¿no? Bien. Perdón. Ahora sí, ya. Entonces, dentro de su medio hay algo, ¿no? Interior, como decía, ¿no? Endógeno, ¿no? Circular y acumulativo de cambio y transformación estructural. Y esto nos ayuda a que haya interdependencia. ¿Qué es interdependencia? O sea, que digamos, sin el panadero, por acá no muchos, no, o sea, en tu barrio no podrían comer desayuno normalmente y comúnmente. Entonces, hay una interdependencia del panadero, pero a la vez el panadero tiene una interdependencia de que tú le puedas comprar el pan, pues, ¿no? Para su existencia. Y también en cuanto a la expansión de los mercados y el crecimiento. Entonces, ya Adam Smith no solamente hablaba, ya rompía la polis, o sea, rompía los límites, ¿no? Y llegaba a cabo de que debe tener, pues, una mayor acumulación un mayor crecimiento del mercado mediante, ¿no? El comercio entre otras, como dice acá, ¿no? Entre otras capitales. Ahora, y también que se fomente más el empleo, ¿no? Bueno, y de ahí también vamos a ver varias situaciones, vamos a hablar en otra clase, ¿no? Pero al final lo voy a tomar en cuanto a los derechos laborales. Ahora, en este proceso, el crecimiento del producto y de la riqueza social está determinado por la dinámica de la productividad y por el aumento del empleo de trabajadores productivos, el cual a su vez está determinado por la acumulación de capital, ¿sí? Pues tenemos Adam Smith evocado por ese lado, que por su parte indica que la dinámica de la productividad está determinada por la acumulación de capital y la progresiva extensión de la división del trabajo. Entonces, antes simplemente pues, ¿no? Como o sea, les hablaba acerca de la organización de una empresa, ¿no? Antes no había ni siquiera ese tema de que se organizaba, simplemente tú llegabas y tu jefe te decía, haz esto. Tú nunca habías hecho eso y tenías que hacerlo, aprenderlo, y si lo hacías mal o bien, si te pagaba mal o bien, ¿no? Si crecía la empresa mal o bien, pero había que darse y no había un establecimiento acerca de las funciones de los puestos de una manera determinante. Uno podría decir, es que no había donde escribir, no había computadora, pero en el tema educativo pues tampoco había mucho, como decir, no donde escribir computadora, pero digamos, la función memorística era tan, en ese entonces era tan diferente como hoy en día, que no había una dependencia de lo que hoy en día, pues, en algunos materiales, ¿no? Entonces, no era tan necesario, pues, en realidad, ¿no? Esas situaciones, ¿sí? Pero de que se dependía de algún material, pero sí que era necesario definir bien, ¿no? Lo que acá Adam Smith inculca, ¿no? En cuanto a la división del trabajo, ¿no? En cuanto a la estructura, ¿no? Que tenía que darse, en cuanto a que cada vez pues hubiera especializaciones en el ámbito industrial, ¿sí? También puede ser que implica mucho que el sector industrial era algo que iba a potenciar cada vez más adelante, ¿no? Nuestro progreso económico. De acuerdo con Smith, la visión del trabajo depende de la expansión de los mercados y del proceso de acumulación. A su vez, la expansión de los mercados depende del crecimiento de la producción, de la tasa de acumulación y de la extensión y generación del proceso de intercambio y, por tanto, de la propia división del trabajo. Finalmente, la acumulación de capital depende del crecimiento de la producción. Así, el proceso circular y acumulativo de crecimiento y desarrollo económico está perfectamente cerrado. Entonces, hay una teoría, ¿no? De Adam Smith que indica algo cíclico, ¿no? Algo cíclico, no lo vamos a hacer hoy día, pero podría, pues, para ya terminar la clase, ¿no? Porque ahorita voy a empezar a realizar algunas tareas y algunos pendientes, y si quedan unas consultas me lo indican. La próxima clase vamos a hablar un poquito digamos, en la potenciación del desarrollo industrial, por ahí la revolución industrial, ¿no? Como algunos también aportaron mucho en ello, ¿no? Pero en realidad la atracción o el afecto no son más que simpatía de la costumbre, decía Adam Smith, economista y filósofo, alguien que no solamente planteó soluciones para varios temas en cuanto a nuestra economía. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda que tengan alumnos? Bien. Hemos concluido la clase.